Institución Educativa Privada San Carlos, formando triunfadores basados en valores. Pedregal Majes, literatura, cuarto, quinto año de secundaria. Tengan muy buenas tardes, estudiantes sancarlinos. Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 4, tema 2, Ernest Miller Hemingway, con su obra El viejo y el mar. En cuanto a sus datos biográficos de Ernest Hemingway o Ernest Miller Hemingway, estudiantes, él nació el 21 de julio de 1899 en Oak Park, Chicago, Illinois, Estados Unidos. Es un suburbio, Oak Park, un suburbio. Su padre, cuyo nombre es Clarence Edmond Hemingway, que se suicida, en 1928. De repente de eso también Ernest Hemingway también se suicida. De repente es algo pues, genético, quién sabe. Su madre, Grace Hall Hemingway, una madre muy, ¿cómo les puedo decir? Torturadora. ¿Por qué les digo esto? Porque Ernest Hemingway no ha tenido una infancia muy feliz. ¿Qué hacía su mamá? Su madre, alumnos. Lo traumatizaba a su hijo. ¿Y de qué forma? Lo vestía, alumnos, de niña, de mujercita lo vestía Ernest Hemingway. ¿Qué madre hace eso? Es por eso que de repente puede ser algo genético, de ellos. Una madre vestir a su hijo de mujercita. Un padre que también se suicida. Y vamos a ver cómo muere Ernest Hemingway más adelante. Pero Ernest Hemingway pues, tiene 4 esposas, en el trayecto, ¿cómo se llama?, de toda su vida. Hazel Richardson, de 1921 a 1927. Pauline Playfair, del año de 1927 a 1940. Martha Gellhorn, del año de 1940 a 1945. Y finalmente, a Mary Wells Hemingway, de 1946 a 1961. Esa fue su vida de Ernest Hemingway. 4 esposas. Hijos, 3 hijos en toda su trayectoria: Jack, Gregory y lo que es Patrick. ¿Qué pasa con Ernest Hemingway? Él quiere intervenir en la Primera Guerra Mundial. Y él quiso alistarse en el ejército, de su país. Pero no pudo. ¿Debido a qué? Porque tenía una herida antigua en su ojo. Y eso le impidió. Pero él quería estar. Solamente pudo lograr entrar a la Cruz Roja. Pero de chofer, de conductor, de la ambulancia. Pero también resulta herido antes de los 18, 19 años, alumnos. Él ha sido uno de los primeros escritores más importantes en estas 2 guerras mundiales. Para él, estudiantes, el haber estado presenciado, porque también fue corresponsal de guerra, que lo vamos a ver más adelante, eso le ha servido a él para escribir sus obras. Y ahí pues la primera obra que firma, está fechada en el año de 1923, y fue publicada en la revista Poetry. Después de un año aparece un volumen de cuentos titulado En nuestro tiempo, año de 1924. Otro cuento es El que gana no se lleva nada, en el año de 1933. Ahora, hay una novela que le dio fama, y esta novela que le dio fama fue Fiesta, en el año de 1926.
Pero ¿qué narra acá, alumnos? Narra una historia de un grupo de estadounidenses y británicos. Que este grupo que viaja sin rumbo, como un grupo así nómade, de un sitio a otro, por Francia y España. En el año de 1929, él publica su segunda novela importante, que es Adiós a las armas. Siguieron también Muerte en la tarde, en el año de 1932, y la otra que es Las verdes colinas de África, en el año de 1935, ¿no? Acá 3 novelas. En el año de 1952, él publica, ¿no?, El viejo y el mar, que trata, en resumidas cuentas, sobre un viejo cubano pescador, ¿no?, que es una novela corta en la cual él gana un premio, el premio Pulitzer de literatura en el año de 1953. En el año de 1954 le fue concedido, le otorgaron el premio Nobel de literatura, Su última obra publicada en vida, ¿no?, fue Poemas completos en el año de 1960. En ese año, alrededor de ese año, ya por esos años, él ya sufría, estudiantes, problemas mentales. Y lo hospitalizan, pues, en 2 oportunidades. Porque tenía una obsesión depresiva, un proceso depresivo. Pero no se puede curar, no lo puede vencer. Y se suicida, alumnos. Se suicida. Se da un tiro con su escopeta en su residencia de Ketchum, en Idaho, Estados Unidos, el 2 de julio de 1961. Por eso yo digo, ¿no? De repente hacía un problema, una herencia genética de por qué se suicida, los procesos mentales. De repente el papá, ¿por qué se suicidó? No sabemos. O de repente el papá quería tener una hija, su mamá también, por eso cuando nació un varón, la mamá lo vestía de mujer. Sucede en casos de estudiantes, ¿ah? ¿No? Es una obsesión tan convulsiva que quieren transformar, ¿no?, a su hijo, ¿cómo se llama?, como si fuera una niña, una mujercita. De repente eso también le creó, ¿no?, vio traumatizado un trauma en Ernest Hemingway. En cuanto a su producción literaria, alumnos, ¿no?, en novelas tenemos Fiesta en el año de 1926, Adiós a las armas en el año de 1929, Tener o no tener en el año de 1937, Por quién doblan las campanas en el año de 1940, Al otro lado del río y entre los árboles en el año de 1950, El viejo y el mar, año 1952, Islas en el Golfo, año 1970, El jardín del Edén en el año de 1986. En cuanto a lo que son relatos, ¿no?, el aspecto narrativo, 3 relatos y 10 poemas, año 1923, En nuestro tiempo, año 1924, Hombres y mujeres, año 1927. El que gana no se lleva nada, 1933. La quinta columna, año 1938. Las verdes colonias de África, año 1935. Las nieves del Kilimanjaro,
año 1936. Veamos, alumnos, sobre el viejo y el mar, a qué género pertenece: narrativo, una especie, ¿no?, que es una novela corta. Acá tenemos los siguientes personajes o protagonistas de esta obra o esta novela: un anciano pescador de Gullstrien, que es Santiago; Manolín, ¿no?, que es el aprendiz del pescador; un pez espada gigante, porque intervienen en esta obra estudiantes; los pescadores de la caleta, ¿no?, y los turistas. ¿Cuáles son los temas? El tema principal, alumnos, acá hay dos fuerzas antagónicas, ¿no? El hombre contra la adversidad. Sí, esa es la naturaleza. En este caso no, es el mar, la mar. A veces no pescaba durante 83 días, 84 días. Y él era, en su juventud, pues era un gran pescador. Pero también los años van pasando. Por eso que tenemos temas secundarios, ¿no? La vejez, ¿no?, la juventud, la naturaleza, ¿no?, y la perseverancia. O sea, a pesar de su edad, él no dejó de insistir, de ingresar a la mar, a pescar, porque él era un gran pescador. A pesar de que sus compañeros, los pescadores de la caleta, se burlaban de él. Pero el único que le tenía fe y confianza es, pues, su aprendiz, en este caso, ¿no?, este muchacho cuyo nombre es Manolín. Veamos, estudiantes, sobre el viejo y el mar, un pequeño argumento. ¿De qué trata esta obra? Un pescador cubano, pero era anciano. Pero, ¿qué sucede, ¿no?, con este anciano? Porque él recuerda su vida pasada, ¿no?, pero con amargura, porque no tenía suerte ya para poder pescar, y con las fuerzas, pero ya era muy reducida de repente para sostener, ¿no?, ¿cómo se llama?, un cordel, o mandar como un arpón con toda la fuerza como en su juventud, ¿no? Por eso su amargura, porque no podía seguir ya con su labor. Pero había un joven que estaba trabajando con él, en este caso era, pues, Manolín, pero como no pescaba, los padres de Manolín, ¿no?, lo habían retirado, que ya no lo acompaña a pescar, por la mala racha que estaba pasando Santiago, ¿no? Pero Manolín siempre se escapaba, tenía confianza en él, por todo lo que había escuchado, ¿no?, de él, ¿no?, cuando él era un joven pescador cubano, y era el que más pescaba. Lo ayuda, ¿no?, lo cuida, y va aprendiendo, ¿no?, poco a poco de la experiencia, ¿no?, del viejo, de repente cómo colocar una ganzúa, un anzuelo, los nudos que se debe realizar para poder pescar. A pesar de que él tenía, ¿cómo se llama?, trabajaba para otra persona. Cuando estas personas ya están establecidos, que después de, como les dije hace un momento, que después de 84 días sin lograr pescar nada, él decía entrarse a la mar, más adentro. Y finalmente, pues, logra pescar un gran pez, un pez enorme. Y él pensaba, ¿no?, al haberlo pescado, le iba a devolver la gloria de uno de sus tiempos pasados. O sea, llegar, como se llama, a la caleta. Pero el poder salir, pues, de la mar, ¿no?, hasta la caleta, le va a demorar mucho tiempo. Él lucha, sufre, ¿no? Y al último, pues, lo amarra al pez, logra matarlo, ¿no?, con un arpón, y lo amarra, pues, a la barca que él tenía. Pero es una pequeña barca que este pez espada, que era gigante, era más grande que la barca.
Él recuerda mucho de joven la lucha que él tenía y extrañaba mucho a Manolín porque Manolín le hubiera ayudado. Imagínense sus manos todas agrietadas, con el agua del mar, la sal de tantos años, imagínense, estudiantes. Pero ¿qué sucede, no? Una vez que está amarrado y empieza pues, a salir, ¿no? Navegar para llegar a la caleta, en el transcurso de eso se encuentra con una multitud de tiburones, quienes pues poco a poco van devorando al pez, ¿no? Por el rastro de la sangre que había dejado, ¿no? Porque lo mató a este delfín, ¿no? Con su arpón, y el delfín pues empezó a desangrarse y luego pues morir. Entonces tiburones siguieron puestos rastros, lo devoraban al pez y casi lo dejan pues, ¿cómo se llama? Lo van dejando sin carne. Pero cuando el viejo, ¿no? Llega, ¿cómo se llama? La caleta, solamente llega alumnos y él piensa que había sido un fracaso, un aparente fracaso. Solo llega con la cabeza del delfín y con el esqueleto. Pero ¿qué sucede, no? Que los pescadores de la caleta le demuestran de nuevo el respeto, ¿no? Y la admiración, porque a esa edad, el ser anciano, casi nadie lo hace. ¿Y qué pasa con el joven Manolín? Decide de nuevo estar al lado, ¿no? De Santiago para volver a pescar con él. Y deja a su antiguo, ¿no? A su otro antiguo, ¿cómo se llama? Dueño. Y se queda con él. Imagínense, estudiantes, todo lo poco que les he dado, ¿no? Estas dos fuerzas antagónicas, hombre contra la adversidad, la juventud, ¿no? La vejez, en este caso la juventud por Manolín, pero también los recuerdos de la juventud de Santiago, ¿no? Porque ya es viejo, es anciano, ustedes lo están viendo de repente en la diapositiva, ¿no? La naturaleza, ¿no? En este caso que es esta caleta, el mar, y después miren, de 84 días, sigue perseverando, ¿bien? Y el día 85 logra pescar este gran pez gigante llamado, ¿no? Pez espada. Entonces, no olvidarse, alumnos, tienen a Santiago, tienen a Manolín, ¿no? Y este pez espada. Bien, estudiantes, en cuanto a actividades, no hay tarea debido a que estamos en examen del segundo bimestre. No se olviden, alumnos, que este tema también está para el examen bimestral, ¿ah? Este tema, por favor. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, está. Bien, alumnos, voy a tomar asistencia de salida. A ver, empezamos con Fabricio Arce. Fabricio Arce. Ausente. Adriano Bellido. Presente. Correcto. Martín Cárdenas. Presente. Correcto. Diego Fernández. Presente, profesor. Correcto. Andrea Muñoz. Andrea Muñoz. ¿Qué pasó con Andrea? Otra vez. José Nina. Presente, profesor. Correcto. Leonardo Tapia. Presente, profesor. Correcto, hijo. Paul Cáceres Cárdenas. Presente, profe. Correcto. Dayana Cárdenas. Presente, profesor. Correcto. Susana Churata. Presente. Correcto. Mauricio Congona. ¿Qué pasó? Correcto. Cristi Gómez. Presente. Correcto. Alexander Herrera. Presente, profesor. Correcto. Piero Pacho. Presente, profesor. Correcto. Denis Quintanilla.
Presente, profesor. Yo pensé que se había ido. Julio Rodríguez. Presente, profesor. Correcto. Nicolás Tapia. Nicolás Tapia. Ya estás ahí, Nicolás. ¿Estás ahí, no? Arianna. Presente. Correcto, hija. Así, profe, ¿no? Ya, Nicolás, espérate nomás. Pedro Valencia. Ausente. Bien, estudiantes, ahora sí, me despido de ustedes. Hasta la próxima clase. A los alumnos de la promoción, no se olviden del dinero que sus padres tienen que dejar en Secretaría del Colegio, por favor. El día viernes lo estoy recogiendo para poder mandarlos a hacer y vean ustedes su logotipo, ¿no? De repente con letras o solo en su dibujito, ¿no? Algo que sea, por favor, pues no hacer algo... Mejor no les digo nada, ya creo que me han entendido ustedes. Profe, ¿hasta qué día tenemos para presentarle el logo? Hasta el día viernes que estoy recogiendo el dinero, hijo. Sí, Ok, profesor. sí, correcto. Muy bien, cuídense, Dios los bendiga, los ilumine. Hasta la próxima clase, estudiantes. Hasta la próxima, profesor. Cuídese. Gracias. Hasta la próxima, Hasta profesor. luego. Profesor. Ujú. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.